Para definir los criterios de la conservación total, es necesario conocer exactamente qué es este proceso y se refiere al proceso mediante el cual ciertos documentos son preservados de manera permanente debido al valor identificado en los mismos. Puede ser el valor histórico, patrimonial, cultural, científico, etcétera. Estos documentos, por lo tanto, son considerados esenciales no solo para la entidad que los produce, sino también para la memoria colectiva y se conservarán para garantizar su disponibilidad para futuras generaciones. Los documentos sujetos a conservación total no son eliminados ni destruidos, ya que su valor trasciende a la función administrativa para convertirse en una fuente permanente de información que pueden ser utilizados para temas de investigación, estudios históricos, culturales, legales. Estos documentos deben ser organizados, protegidos y garantizar su acceso bajo estándares de seguridad, de conservación que mantengan su integridad y su permanencia a lo largo del tiempo. De acuerdo con lo sugerido o con las recomendaciones hechas por el autor y catedrático mexicano, el doctor Ramón Aguilera, se menciona que el equipo de trabajo funcional debe ser un equipo interdisciplinario y en lo posible debe estar representado por todas las áreas de la entidad para aportar, identificar los valores que tienen los documentos. Entonces encontramos varios actores aquí en este proceso. Por un lado están los archivistas y gestores documentales, que son los principales responsables de identificar qué documentos deben ser sometidos a conservación total. Su trabajo se basa en evaluar los documentos según su valor histórico, cultural, legal o científico e inclusive administrativo. Hay un segundo grupo que es el Comité Técnico de Valoración Documental. En muchas instituciones se crea este comité especializado que participa en la evaluación de los documentos y estos comités suelen estar formados por expertos en archivista, historiadores, expertos en derecho y otras áreas relevantes para asegurar una evaluación integral y a partir de las normas y de los estándares dados por el Archivo General de la Nación. También hay entidades de control archivístico. En Colombia, por ejemplo, el Archivo General de la Nación juega un rol muy importante al establecer una serie de lineamientos y supervisan la correcta aplicación de los criterios de conservación. Un ejemplo serían las actas de junta directiva, por ejemplo, para el tema que venimos trabajando del hospital público, aunque estos documentos ya no son necesarios para la gestión administrativa diaria, su importancia radica en su valor histórico, dado que representan el inicio de la institución, los servicios fundamentales que prestan a la comunidad y según estos criterios se da una conservación total. Estos documentos serán preservados indefinidamente ya que constituyen una parte fundamental para la memoria y la recuperación de la institución en un evento determinado. Esto pues está establecido en el Acuerdo 001 del 2024. Para definir y explicar los criterios de asignación de los tiempos de retención y disposición final para la selección documental, entonces entendemos que es un proceso fundamental en la gestión de archivos dentro del marco normativo del Archivo General de la Nación. Entonces, la selección documental nos ayuda a decidir
qué documentos deben conservarse de manera permanente y cuáles pueden eliminarse después de cumplir con su función operativa. Este proceso se basa en la evaluación del valor secundario de los documentos, es decir, aquellos que ya no son necesarios para el uso cotidiano, pero siguen siendo importantes a la institución por su relevancia histórica, cultural, científica e institucional. Algunos de estos criterios de selección documental tienen que ver con la relevancia histórica o cultural. Es uno de los primeros criterios que se refiere digamos, el autor José Luis de la Torre Merino en el año 2002, experto en archivística, y menciona que es importante conservar los documentos que reflejan eventos o decisiones importantes que afectan a largo plazo a la entidad o a la sociedad. Esto asegura que se preserve la memoria institucional y se mantenga testimonio clave en la actividad de la entidad. Ejemplo, en una entidad pública, las actas de reuniones del Consejo Directivo que documenta la decisión de construir, por ejemplo, una infraestructura de salud, son un claro ejemplo de un documento con valor histórico. Estas actas, por supuesto, que tienen un impacto cultural duradero, por lo que deben ser seleccionadas para el archivo histórico. También un segundo valor es el valor administrativo o el valor legal residual. Este criterio, significa que aunque el documento ya no se use frecuentemente, puede ser necesario para futuras auditorías o procesos legales que enfrente la entidad. El autor o los autores más bien, Flores Porras y Forero Carrillo en el 2015, en su instructivo de valoración documental, destacan que es importante considerar la utilidad del documento en la continuidad de los procesos de la entidad y en su defensa legal. Por ejemplo, un contrato de construcción en una entidad pública es un muy buen ejemplo de este criterio. Aunque la obra haya finalizado, el contrato puede ser relevante para futuras auditorías o revisiones legales. Por ende, debe ser seleccionado para su conservación por su valor legal y administrativo. Hay un tercer factor importante que es el testimonio institucional. Eso quiere decir que este criterio es la capacidad del documento de ser un testimonio importante dentro de la evolución de las políticas o proyectos clave de la entidad. Estos documentos deben ser seleccionados porque ofrecen una visión única de cómo la entidad gestionó determinados eventos o cambios importantes. Un ejemplo es un informe de auditoría que documenta cómo una entidad pública gestionó una crisis financiera y por lo tanto debe ser seleccionado como testimonio. Estos documentos pues reflejan cómo la entidad se enfrentó a este desafío y cómo pudo superar, digamos, este impasse y que debe ser conservado como un activo de información valioso para estudios futuros y para aprovechar esta experiencia en la entidad. También un aspecto importante es el muestreo aleatorio o sistemático. Finalmente, cuando se trata de grandes volúmenes de documentos, la selección puede basarse en un muestreo aleatorio, según lo establece el Archivo General de la Nación. Este muestreo corresponde a un proceso de selección al azar, mientras que el muestreo sistemático sí sigue un criterio específico como el tiempo o el lugar o el nivel de responsabilidad. Este método se utiliza o es usado para conservar una muestra representativa de una serie documental extensa. Por ejemplo, en la serie de historias laborales de empleados de una institución se podría aplicar un muestreo sistemático seleccionando el 10% de los empleados más antiguos o aquellos
en puestos directivos y esto permite conservar una muestra representativa sin necesidad de almacenar toda la serie documental. En conclusión, la selección documental no se trata solo de decidir qué documentos guardar o eliminar, sino preservar la memoria histórica y los documentos clave que serán útiles para futuras generaciones. El uso de técnicas de muestreo reguladas por el Archivo General de la Nación a través el Acuerdo 027 del 2006 da un enfoque metódico, como lo menciona el autor Torre Merino y Flores Porras, dado que aseguran o nos muestran que una correcta gestión eficiente y responsable de estos archivos permitirá la recuperación de la memoria institucional en determinado momento. Para explicar y definir los criterios de la eliminación de documentos, pues hay que tener claro que la eliminación de documentos es un proceso clave para la gestión documental, aplicable a documentos físicos, digitales y audiovisuales. Este proceso sigue pues una serie de normativas como la Ley 594 y el Decreto 2578 del 2012, además de cumplir con una serie de estándares internacionales como es la ISAT y la norma técnica 4095. Algunos criterios para la eliminación de documentos es que los documentos hayan agotado su valor administrativo, legal o fiscal. Según la Ley General de Archivos y el Decreto 2578 que ya habíamos mencionado, los documentos pueden eliminarse cuando hayan agotado su función. Esto lo establecen las tablas de retención documental y un ejemplo sería un comprobante de pago, dado que pues ya ha cumplido su plazo máximo, en este caso 10 años, es decir, que pasado este tiempo puede eliminarse porque pierde su valor fiscal o legal. Para los documentos digitales, digamos, se utilizan mecanismos o software especializado, entre los cuales encontramos el DBank o el Blanco Drive Eraser, que son software especializado que permite asegurar la eliminación total de la información. Inclusive algunos de estos software ofrecen una especie de certificación de forma que garantice que fue eliminado de una forma segura e irrecuperable, cumpliendo con una serie de normativas como la ISO 27001 y la norma NIST 800-88, donde este certificado incluye detalles de la eliminación como el dispositivo, la fecha, cómo se autenticaron y la trazabilidad y la conformidad legal de esta eliminación. Un ejemplo serían los datos de campaña de marketing que pueden eliminarse garantizando que no pueden ser recuperados. Los documentos audiovisuales requieren pues una evaluación de su soporte y su contenido antes de su eliminación según la guía, esto pues de acuerdo a la guía de valoración de documentos audiovisuales previo a una migración a un formato digital antes de este proceso de eliminación. Un ejemplo para este tema sería la serie de grabaciones en VHS. Se digitaliza antes de eliminar las cintas, preservando pues el valor que tengan estas series documentales. Un segundo criterio sería la inexistencia de valores secundarios. Esto quiere decir que si los documentos no tienen un valor histórico, cultural o científico, deben ser eliminados según el Acuerdo 004 del 2004. Ejemplo, las filmaciones de eventos poco trascendentales sin relevancia histórica pueden ser eliminados tras una evaluación técnica.
Aquí también es importante hablar de la eliminación controlada. La eliminación controlada garantiza que los documentos sean destruidos de manera segura y documentada. El comité interno de archivo debería o debe supervisar el proceso, asegurando que los archivos digitales y audiovisuales sean eliminados correctamente. Un ejemplo podría ser que el comité revise las grabaciones en cinta y decida digitalizar algunas y eliminar las que no tienen un valor importante para la entidad. Los archivos digitales se eliminan con herramientas como lo mencioné anteriormente, y esto permite llevar una traza del proceso y garantizar que no se van a recuperar, y sobre todo que se va a guardar el contenido y la confidencialidad que estos tienen. Una conclusión importante para el proceso de eliminación de documentos tanto físicos y digitales, inclusive los audiovisuales, es que deben seguir un proceso riguroso alineado con la normativa nacional e internacional, y este proceso pues asegura que no solo los documentos sin valor se eliminen de manera controlada, sino que se garantice a través de procedimientos y estándares seguros la transparencia y la preservación del patrimonio documental.